Muchas bendiciones, amados hermanos, que Dios les bendiga. Quien les habla nuevamente es su servidora en Cristo, pastora Roxana Jopia, y quiero compartir junto a usted una palabra que el Señor me ha estado hablando en estos días. Nos hemos estado reuniendo con pastores que tenemos un mismo sentir en el corazón, de poder orar por nuestra ciudad, orar para una manifestación mayor de la presencia de Dios, una activación del Espíritu para estos tiempos finales. Y en el compartir que tuvimos con nuestros amigos pastores, Dios mostró lo siguiente, y me gustaría que ustedes también pudieran eh, ver lo que el Señor nos estuvo hablando. Pero antes de eso, yo quisiera invitarlos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, hoy nos unimos en oración, Padre, en unidad en el Espíritu, en tu paz, cubiertos con tu sangre preciosa, en la que hemos sido lavados, Señor, por tu sangre, Señor. Para exponer esta palabra, Señor, te pedimos la sabiduría, la inteligencia que viene del Espíritu, para poder, Señor, abrir nuestro entendimiento y corazón en las cosas que debemos realizar en este tiempo, porque tú eres nuestro Dios y sabemos que tú quieres y que tú siempre estás dispuesto a bendecirnos, Señor. Pero hay áreas que tenemos que también limpiar, Señor, y ponernos a cuentas contigo como iglesia, como siervos, como ministros, Padre. Te pido, Espíritu Santo, guíanos, Señor. Me anonado yo, Señor, para que seas tú hablando a través de mi boca. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, mis amados, quiero comenzar con esta palabra en Efesios 1:19 que dice, y cuán grande y sin límites es su poder. Yo quiero que usted sepa que primero el poder de Dios es ilimitado y que actúa en nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, ese mismo poder con fuerza y con potencia. Usted tiene las armas poderosas en Dios, persuasión de fortaleza. Hemos sido llamados para heredar bendición. Jesús ya derrotó a Satanás. Y bueno, es una lectura y revelación acerca de nuestra ciudad que me compartió nuestra pastora Margarita, en la que ellos veían a través del Espíritu, a través de unidad profética, dice, en la que veían una habitación que estaba labrada totalmente de roca. Era como una mina. Dice que parecía manifestar que habían dos personas, un cazador y un leñador. Habían sierras, mazos, y las sierras eran de un leñador, en la que estaba entrenado en cortar árboles de justicia. Los serrucha, tiene una sierra que gotea sangre, se ven mazos que son especialmente utilizados para tirar, golpear puertas de hierro, golpear portones, destruir cerrojos de seguridad. ¿Quiénes habitan ahí? No son buenos. En la mitad de la habitación hay una lámpara pequeña con aceite, a diferencia de las velas presentes en los interiores de la habitación. Se puede leer en el aire leñador de árboles de justicia y el que rompe las puertas de salvación. Es un lugar desagradable, se pueden ver gotas de sangre secas en la sierra, los mazos se ven abollados, usados varias veces. En el techo se puede ver como un camino de estrella, algo así como un candelabro astronómico que es usado por quienes habitan en ese lugar. Se ven 28 estrellas en esa especie de calendario. El gráfico en el techo tiene una curva de campana de Gauss donde se pueden ver las acciones de la entidad que viene ahí. Ahí se puede ver un incremento en la medida de la luz cuando la luz aumenta en la luna llena. Bueno, esto es más o menos lo que ellos veían y dice que el ángel de justicia que les acompañaba les explicaba que esto tiene que ver con las aguas y con los mares, ya que este espíritu maligno opera en la incrementación de la luz de la luna. Nos dice, ¿quién tomará la puerta de las aguas? ¿Quién tomará la puerta de la ciudad? Bueno, la lectura profética, evidentemente en esa región está operando un espíritu que está tomando victoria en un ataque por desgaste. Golpe tras golpe, los muros están siendo debilitados. La sierra es usada para cortar el desarrollo normal de los árboles, personas, ministerios, que son atacados por este sistema que opera bajo la coordinación de la luna. Esto implica que empezar a entender lo que está detrás de la luna nueva y el consiguiente cambio de tiempos implicaría una buena estrategia. La iglesia de esta ciudad necesita activarse en una dimensión más profética, los tiempos Moed, y poder anular el poder que se desata contra los santos. Amados, Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aquí vemos un leñador, estos estaban como en una mina, dentro de una cueva, y
Y este leñador lo que hace es cortar a los árboles de justicia. Y el otro es el cazador que tiene un lazo, ¿ya? Aquí podemos ver estos dos tipos, puede decirse de espíritu o demonios que atacan. Y recuerden que el Señor dice en la Escritura que Él ha revelado su secreto a los siervos, los profetas. ¿Y por qué Dios la revela? Para darnos la victoria. Y yo quiero referirme al Salmo 91, porque en el Salmo 91 nos habla del cazador. Salmo 91:3 dice, Él te libra en efecto del lazo del cazador y de la palabra perniciosa. O sea, podemos darnos cuenta que este cazador trabaja a través de las palabras, a través de estrategias de palabras. Y acá en el Salmo 91, que es un salmo de protección para los hijos de Dios, podemos ver cómo el Señor nos dice, el que habita. Es decir, amados, para ser libres del cazador, tenemos que habitar. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo esa sombra. O sea, tú y yo tenemos que hacer habitación, ¿dónde? En las manos de Dios. Por eso que acá dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, aquí habla de peste destructora, pero en otras versiones habla de destrucción, habla de la lengua, ¿ya? De la palabra perniciosa. Bueno, hay diferentes versiones, pero me llamó la atención esta de la palabra. Vamos a seguir analizando a este cazador, a este espíritu inmundo. Primero lo encontramos en Génesis 19, que dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se le dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero aquí en la versión de la Biblia textual, la cuarta edición, dice, y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentando a Adonai Elohim. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentando a Adonai. Es decir, el cazador tiene una peculiaridad que es rebelde, obstinado, que se antepone a los propósitos de Dios, que quiere que lo que él que quiere es hacer todo lo contrario de lo que Dios ordena o manda. Entonces es un espíritu que trabaja bajo la influencia de varias, ¿cómo se puede decir? Influencias demoníacas que son la rebelión, la obstinación. Mire, para que nosotros podamos ser librados del cazador, primero que nada tenemos que entender que tenemos que estar sometidos bajo la sombra de Dios. Y Dios me habla de este versículo en Pedro, 1 Pedro 5:8, porque el león, usted sabe, como un cazador, ¿cierto? Y Satanás anda como cazador, como el león. Por eso que Dios nos dice, sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Satanás quiere devorarnos, amado. Pero tú y yo tenemos que ser sobrios y velar. O sea, ¿y quién? Mire, ¿dónde se concentra el ataque del enemigo? En el más débil de la manada. Por eso que usted y yo tenemos que fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. También podemos darnos cuenta que la serpiente tiene la peculiaridad también de cazar a través del engaño, a través de la opresión, ¿ya? La serpiente que come el polvo, recuérdense que la serpiente que come el polvo, es decir, los que andan en la carne. ¿A qué se refiere? El polvo se refiere a todo lo que es nuestra naturaleza adámica. Adámica. Acuérdense que Dios nos creó del polvo, el polvo eres, al polvo serás. Entonces el polvo simboliza nuestra naturaleza carnal, cuando nosotros somos niños en Cristo, cuando nosotros no andamos en las cosas de la carne. Es ahí donde el enemigo somos presa para él. Por eso es que es tan importante que el Señor nos dice, no provean para los deseos de la carne. Ahora, Dios nos libra del cazador, pues como le decía en el Salmo 91, el que habita. Es que, amado, tú y yo debemos habitar. Habitemos bajo esa sombra del Altísimo. Es una decisión que tú y yo tomamos cuando nos sometemos a Él. Por eso que acá nos dice en Santiago 4:6-7, pero Él da una gracia mayor. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, a los que son como el cazador, a, lo, a los que son altivos, pero da gracia a quien, al humilde. Por eso que Dios nos dice, sométanse a Dios, resistir al diablo y huirá de ustedes. Es decir, amado, la iglesia tiene que levantarse aún en una resistencia contra Satanás y contra todo lo que opera en los puntos de contacto que puedan haber con Satanás, que son nuestra carne. Y dice la Biblia que él va a huir
de nosotros. Por eso que hoy la iglesia tiene que levantarse en victoria. En estos dos versículos van unidos, porque es la manera de ser librados del cazador. El cazador quiere llevarnos a pensar como los hombres, es decir, con una mentalidad humana, con una mentalidad satánica. Acuérdense que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Y es una sabiduría que te lleva a la esclavitud. Por eso que, mire, el cazador siempre nos va a querer llevar a pensar como los hombres y provocar en nosotros lástima propia. Ah, ahí está el primer punto de contacto que el cazador va a tener, porque él tiene un lazo para cazar a sus presas. ¿Y cómo las caza? A través de la lástima propia, la autocompasión. Cuando somos ofendidos, somos el enemigo nos puede engullir. Es la serpiente, te atrapa y te engulle. El cazador viene y te mantiene en un pozo de desesperación. Recuerden la trampa que el diablo quiso provocar en Jesucristo en Mateo 16, del 23 al 24. Ahí nos podemos ver que Jesús mismo identificó a Satanás en Pedro. Y la clave para vencer al cazador es esa. Mire, Mateo 16, 23, 25. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mi presencia, Satanás. Eres un tropiezo para mí, porque tu pensamiento no es divino, sino humano. Ah, la carne, el polvo, en la que la serpiente come polvo. Entonces Jesús le dijo a su discípulo, el que quiera venir en pos de mí, aquí está la clave, negar a sí mismo, cargar con la cruz y seguirle. Pues quien quiera poner a salvo su vida, la perderá. Y eso es lo que quería hacer Pedro. Quería, Señor, que esto de ninguna manera te acontezca. Ten conmiseración de ti. Y Jesús estaba destinado a ir a la cruz, amado, a morir en una cruz por los pecados de todos nosotros. Y él se lo estaba advirtiendo a sus discípulos, le estaba anunciando. Y así como dice, armados de este mismo pensamiento, así como Cristo padeció por nosotros, también vosotros debéis padecer por él. Entonces, amado, nosotros tenemos que aprender a padecer por la causa de Cristo. Por eso que es un tropiezo, amado, cuando viene la conmiseración, la autocompasión, el sentir lástima propia. Porque dice que el que quiera perder su vida por mí, la va a encontrar. Cuando tú eres demasiado sensible, hipersensible, ay, no me saludaron, ay, este hermano habló mal de mí. Amado, ahí le estamos abriendo puertas a la serpiente para que no siga ahí con el polvo. Bueno, recuerden que el polvo muchas veces es el rechazo de aquellos que no reciben nuestra predicación. Dice en Mateo 10:14, si alguien no los recibe ni oye vuestras palabras, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. Es decir, el rechazo de personas que no quieran recibir nuestra palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer, amado? Sacudir el polvo de nuestros pies. Y esa es la actitud que tú y yo debemos de tener cuando somos rechazados, cuando nos vituperan, cuando nos ofenden. Sacúdase el polvo de sus pies y dígale, Señor, yo, Señor, voy a seguir adelante. Me humillo delante de ti porque tú eres el Dios que me ha amado, que me ha sostenido y por quien yo vivo por siempre. Mira, amado, si no aprendemos a sacudirnos de ese polvo de lástima propia, se nos pega y la serpiente nos sigue para devorarnos. Y mira, amado, usted se podrá ir de iglesia en iglesia. Si usted tuvo problemas con un hermano o tuvo problemas con el pastor o con cualquier otra persona, si usted no aprende a morir a su carne, tomar su cruz y seguir, la serpiente siempre te va a mostrar el mismo cuadro de gente que te hiere y tú te hieres y ahí te quedas en una cueva, como Elías. Y muchos han caído por la depresión, por no haber resolvido el dolor de la ofensa. Aprendamos a dejar todo en las manos de Dios y confiar en Él, que Él nos hará justicia de nuestros adversarios. Y yo quiero, amado, que tú puedas leer el Salmo 44, 5, 7. Eres tú mi Dios y Rey, quien decide los triunfos de Jacob. Jacob simboliza, usted sabe que era el primer nombre que tuvo de uno de sus escogidos, el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Pero acá dice que Dios le da los triunfos. Contigo rechazamos a nuestros opresores y en tu nombre abatimos a nuestros enemigos. No es mi arco en quien confío, ni en mi espada seré la que me salve. Amado, es que no es por esfuerzos humanos, es por la gracia y por la fortaleza que Dios nos da cuando tú decides
de una vez y por todas, vivir para Cristo. Mire, en el Salmo también dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, ¿se da cuenta? Ahí nos quiere llevar la serpiente hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y aquí le pasó algo muy parecido a Elías, cuando fue amenazado de muerte. Mire, fijémonos en sus palabras de autocompasión. Primera de Reyes 19:10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿No les suena esas palabras? A ver, todo negativo. ¿No les suena esas palabras? Y solo yo he quedado, Dios, es que a mí me hiere tanto la gente, que yo lo único que quiero es agradarte. Amados, ¿sabe lo que le pasó a Elías? Cayó en depresión. Y él hasta le pedía, quítame la vida, ¿cierto? Hasta que Dios tuvo que hablar con él y hacerle entender que su propósito aún no había terminado. Entonces, iglesia, es tiempo de sacudirte el polvo de tus pies. Acuérdense de Isaías 52:13. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Ese levantarte significa una actitud guerrera, una actitud que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, una actitud que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para instrucción de fortaleza. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, amado. Hay tiniebla en la tierra y tú tienes que ya levantarte y siéntate. ¿Sabes qué significa sentarte? Que tú te sientas donde está sentado Cristo, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Él está gobernando en su trono de justicia y tú y yo, iglesia, sentémonos en ese lugar de justicia. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. La actitud está en ti. Por eso que en Corinto dice, límpiense de toda contaminación de carne, el polvo, la serpiente, y de espíritus, el cazador, y todos estos espíritus que quieran atarte. Suelta las ataduras de tu cuello, porque dice la palabra, he aquí os doy potestad de hollar serpiente, escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada, nada te dañará. Entonces, amados, es tiempo, hija, hijos, sierva, siervo de Dios, cautiva, hija de Sión, suelta las ataduras de tu cuello, porque así dijo Jehová, de balde fuiste vendido. No fue la voluntad de Dios que tú estés bajo depresión, bajo opresión, bajo crisis de pánico, bajo enfermedades, no es la voluntad de Dios. Porque sin dinero seréis rescatados, es por la sangre de Cristo, que tú y yo fuimos rescatados. Entonces, amado, miren, ¿qué debemos hacer en la persecución? Aprendamos Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados son, gozosos, llenos de dicha, por cuanto por la causa de Cristo nos persigan y digan toda clase de males mintiendo. Amado, si hablan mal de ti, si se ha provocado división en tu iglesia, si usted ha escuchado murmuración de, gózate, gózate, gózate. Mire, usted tiene el poder para darle poder a esas palabras. Si alguien te ha mentido, si alguien te ha difamado, tú eres el que le das el poder a esa persona para que te afecte. Tú tienes que gozarte y alegrarte porque tu galardón es grande en los cielos, porque así también persiguió a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, hoy en día la iglesia está como, por eso que el cazador, y por eso que ha venido estos espíritus, porque la iglesia no ha entendido que tenemos que aprender a perdonar, que lamentablemente tenemos que aprender a gozarnos en la tribulación o en la ofensa. Mire, cuando Esteban fue apedreado, dice que él vio al Cristo y la gloria de Dios en ese momento, amado. Y dice que tenía su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, amado, es tiempo de que nos levantemos. Mire, el leñador, ¿qué hace? Que es otro espíritu que también está ahí operando. ¿Qué provoca? Cortes. Como la persona se ofende, ¿qué hace? Se va de iglesia. No aprenden a superar los conflictos, no saben cómo lidiar con la ofensa. ¿Y qué sucede? Ya no se desarrollan, quedan una estatura de niños en Cristo. Entonces, antes de desarrollar son cortados y no siguen con el propósito de Dios. El diablo los saca para que no maduren y se desarrollen o lleguen al propósito de Dios. Amado, ¿se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Cuándo son arrancados la cizaña? En el tiempo de la cosecha, en el fin. Pero hoy en día, ¿qué hace la iglesia? Desecha a los hermanos. Este es medio conflictivo, así que mejor no me relaciono o yo no perdono, me ofendo.
Y a veces, amado, nosotros tenemos que entender que usted no sabe quién está a su lado, si es trigo o cizaña. Porque acuérdese que el trigo cuando es pequeño se parece mucho a la cizaña. Pero es necesario, ¿qué cosa? Los que haya entre vosotros divisiones para que sean manifestados los que son aprobados. Jesús tuvo que necesitar un Judas para que se cumpla el propósito de Dios. Y muchas persecuciones, muchas ofensas y muchas situaciones tú y yo vamos a enfrentar para que maduremos, para que pongamos la mirada en Cristo, para que aprendamos a vivir para Él. Mire, el diablo a través del cazador usa personas que buscan el reconocimiento humano, la aprobación de los hombres, hacerse un nombre, así como Nimrod, recuérdese que el primer cazador. Ese espíritu se mueve en un gobierno humano, corrompe desde adentro, con los falsos ministerios. Y ahí es la antesala para que entre un espíritu de anticristo que usurpa el lugar del Espíritu Santo. Mira, amado, en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Jesucristo, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, que niegan la fe, niegan a Cristo, niegan su palabra, niegan el evangelio, y se manifieste, ¿qué cosa? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto, mire, que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. O sea, se da cuenta que mire, hoy en día, ¿dónde está el templo de Dios? Porque la Biblia se explica a sí misma. Dice la Biblia que Jesús dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a edificar. Y él está hablando del templo de su cuerpo. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. ¿Y sabe lo que hace ese espíritu? Engañar a los hijos de Dios, haciendo de tal manera que se va a levantar en contra de Dios. Por eso, amados, acuérdense las advertencias en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, hoy en día la iglesia tiene que volver a los principios. Hoy la iglesia tiene que volver a lo que dice la palabra, a buscar el rostro de Dios y a realmente, como dicen en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que es la sangre del Cordero? Que estemos a cuenta siempre con Dios, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, perdonando la ofensa. Y ellos le han vencido por medio de que dice, de la sangre del Cordero, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, estamos dispuestos a poner nuestra mirada en Cristo, en el autor y consumador de la fe, porque así dice la palabra. Pongamos nuestra mirada en Cristo, no en el hombre, no en una estrella religiosa, no. Ponga su mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que la provoca en ti y la que la lleva a término. Y una de las cosas que el Señor me hablaba a través de estos versículos bíblicos y de las reflexiones que tuve de lo que hemos compartido, es que hoy la iglesia tiene que aprender a madurar. Y la iglesia madura cuando aprende a renunciar y a tomar la cruz y a seguir a Cristo. Amén, amén. Bueno, eso quería compartirles. Y algo que también me habla, bueno, se los presento a ustedes para que lo oren, lo pesen, con respecto a lo que nos decía en esta revelación que el Señor le dio a los hermanos profetas, que decía que se tiene que levantar un ministerio profético. ¿En qué sentido? Pero real, genuino, verdadero, en la que busque la gloria de Dios y busque hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos. Y algo que decía de los tiempos Moed, bueno, todos sabemos que hay 6, las fiestas judías, ¿cierto? Que son 7. Y en octubre justamente hay una fiesta que es la de Sukkot, que empieza el 15 de octubre, me parece, y creo que dura 7 días, pero en esa fiesta, lo más lindo que hay una fiesta que se llama los tabernáculos, y significa habitar. Dios le dio esa fiesta. Mire, las fiestas son como ejemplo. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento es ejemplo de lo que es el Nuevo. Y un ejemplo es que Dios le enseñó a su pueblo que ellos habitaban en tiendas para reconocer que nada de lo aquí en la tierra era nuestro, que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Para empezar, es esa imagen. Segundo, qué maravilloso es que habite Dios con nosotros, es habitar con Él. Por eso que es el Sukkot significa tienda, morada. Y acuérdense que cuando Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos, Pedro le dijo, Señor, ¿quiere que hagamos una enramada? Porque está hablando de habitar, de un lugar de estar con Dios. Y como sale en el Salmo 91, amado, Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro.
seguro. Yo creo que Dios en este tiempo, amado, nos llama a habitar. Es un tiempo, amado, en estas semanas, en estos días que queda, alaba, busca de Dios, pida perdón a Dios por sus pecados y reconcíliese. Si usted tiene algo contra alguien, vaya, pídale perdón. Dice, si alguno tiene algo contra alguien, vaya, póngase a cuentas con Dios, con Dios primero y con su prójimo. Y celebre, como dice la fiesta sin levaduras, ¿cierto? Sin pecado. Adore, exalta al Señor. Porque antes de ir a entregar su ofrenda, dice que pongas a cuentas con aquella persona que usted tiene algo. Así que eso es lo que yo sentía de parte del Señor compartirles y orando a Dios que nos pueda dar mayor entendimiento de estas palabras. Que Dios los bendiga.